Hola jóvenes. Bien, continuando con el tema de la demanda, hoy vamos a analizar sobre las determinantes de la demanda. Y las determinantes no son más que variables o factores que hacen que la curva tenga cambios. Puede ser movimiento o desplazamiento. Bien, tendremos que primeramente analizar los factores que influyen en la demanda, ¿no? Y estos factores son en función del precio del bien, del precio de los bienes relacionados, que son dos. Aquí tenemos bienes sustitutos y bienes complementarios. También tenemos el ingreso del consumidor y tenemos aquí también los gustos y preferencias, ¿no? No se confundan con inversión ni gasto público, con la teoría keynesiana. Bien, es ingreso del consumidor y gastos. Bien, hay muchas más determinantes, pero quisiera que analicemos solo 4 para ver cómo se mueve la curva. Bueno, entonces analicemos primero con el precio y dejemos fijo las otras determinantes. Esta herramienta o esta técnica se llama ceteris paribus. Quiere decir una técnica, perdón, una frase latina, que todo permanece fijo mientras la determinante que se analiza se le puede mover, ¿no? Bien, analicemos qué pasa cuando cambia el precio de un bien. Hagamos como un ejemplo real, en este caso con el precio del combustible. Ya, un caso real. Aquí tenemos un señor que usa Super. ¿Sí? Bien. Supongamos que él gasta $80 mensuales por mes en gasolina Super. A $2 que estaba antes, él consume $40, 40 galones, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasó? Se aplica una política fiscal, ustedes ya saben, entre política fiscal y monetaria, ¿no? La política fiscal aplicada por el gobierno. ¿Qué pasó? Se incrementó el precio, ¿sí? A 2,98 me parece. Bien, se incrementa el precio. Veamos qué pasa. Dividamos los $80 que gasta el señor, dividimos para el nuevo precio, ¿no? 2,98. Sale 26,8. Redondeamos a 27 galones. Bien, aquí analicemos. Vemos claramente que aquí se incrementó el precio, ¿no? Se incrementa el precio a 2,98 y la cantidad demandada bajó a 27 galones. Bien, analicemos esto gráficamente. Tenemos entonces el eje de precio y cantidad. Bien, pongamos aquí el precio 1. Precio 1 igual a $2. Y cuando cuesta $2, yo consumía, o el señor consumía 40 galones. 40. Cantidad 1. Unimos. Tenemos el punto de consumo. ¿Sí? Al precio de $2, el señor consume 40 galones. Cantidad 1. ¿Qué es lo que pasó? Se incrementa el precio a 2,98 por una política fiscal, lo que hace que la cantidad demandada baje. ¿Qué se aplica ahí? La ley de demanda, que a mayor precio, menor cantidad. Entonces, si el precio 2, hagámosle acá para que se vea, si el precio 2 sube a 2,98 de la gasolina Super, la cantidad bajó a 27, ¿no? Más o menos por aquí. Muy bien. 27 galones, cantidad 2. Bien, ¿qué es lo que pasó, por favor? Primero, pasemos nuestra curva de demanda. ¿Por qué hacia abajo? Porque tiene pendiente negativa. Demanda 1, pendiente negativa. Como ustedes vieron, aquí hubo un incremento del precio y por lo tanto hay una baja en la cantidad demandada.
¿Qué pasó? Que estaba en A, pasó a B y hubo un movimiento dentro de la misma curva. Esto se llama movimiento, ¿no? ¿Sí? Ya mismo vemos lo que es desplazamiento. Como siempre yo les pido a ustedes, calculen por favor los porcentajes de incremento. ¿Cómo calculamos el porcentaje de incremento? Ustedes ya saben, ¿no? Ya. Número mayor, 298 menos 2, 0,98 dividido para el número menor 2, 0,49 por 100, 49%. Bien, aquí se incrementó el 49%. Acá, por favor, 40 menos 27, 13 dividido para el número menor, 0,48 por 100, 48.14. Póngale 48. Bien. Entonces, como ustedes ven, hubo un incremento del precio y se reflejó en un decremento o una reducción de la cantidad. Estos porcentajes tienen mucho que ver en el tipo de elasticidad de la demanda. La próxima semana veremos elasticidad, ahí podrán comprender mejor cómo varían estos porcentajes y cómo la curva de demanda puede inclinarse o ponerse más vertical, ¿no? Según los cambios que hay en el precio. Bien, lo que yo quiero que entiendan aquí, jóvenes, es de que cuando nosotros modificamos el precio que está aquí, solo existirá un movimiento en la curva, es decir, dentro de la misma curva se moverá, o sube o baja, según la subida o bajada de precios. Esto, por lo tanto, se llama movimiento de la curva de demanda. Bien, ahora quiero que analicemos lo que es desplazamiento utilizando los precios de los bienes relacionados. Y utilicemos para ejemplo bienes sustitutos. Bien, entonces en el mismo ejemplo de aquí de la super, resulta que esta super tiene un sustituto que es la Eco País, ¿sí? Galón. Bien, y la Eco País tiene un precio de 1,48. Tenía, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa? Que este señor, como ve que su cantidad de demanda bajó, obviamente él busca su conveniencia y él dice, yo mejor me paso acá a la Eco. ¿Sí? Se pasa acá a la Eco y compra gasolina Eco y deja de consumir super. Eso es un efecto prácticamente de los bienes sustitutos. El bien sustituto prácticamente reemplaza al bien principal cuando este sube de precio. Si este subió de precio, obviamente el precio del bien, la demanda del bien sustituto se incrementa. ¿Cómo pasaría esto acá? Bien, hagamos otra curva aquí pequeña. Cantidad, precio. Y aquí tenemos la curva de la extra, ¿no? Esta de aquí es super, esta de aquí es eco o extra. Bien, al precio 1 está en 1,48. Y aquí tenemos la curva de demanda. Bien. Entonces, si este señor, como vio que el precio bajó, prácticamente se cambió a la eco. Ahora, ¿qué pasa en la demanda de la eco? Hagámosle con rojo para que se vea mejor. Ya, en la demanda de la eco. Bien, normalmente él estaba consumiendo 40 galones, ¿no? En la super. Pero en la eco, al precio de 1,48, él logra consumir, ¿cuántos no calculamos? Bien, calculemos. Ya, $80 dividido para 1,48, 54.05. Entonces aquí él está consumiendo 54 galones. Se ve la diferencia, ¿no? Si yo aquí en la eco
bajó mi consumo a 27 galones porque subió el precio. En la super, en la eco, en cambio se me incrementa con el mismo monto que consume al mes. Entonces, acá, él se da cuenta que la demanda se incrementa a 54, más o menos por acá. ¿Ya? Entonces, esta demanda se traslada hacia acá. Aquí es la demanda 1 y aquí es la demanda 2. Estamos hablando de la gasolina eco, ¿no? Entonces, este señor normalmente consumía 40 galones de súper, pero con el incremento él se cambia y resulta que acá el precio estaba más barato y por lo tanto aquí consume él 54 galones. Obviamente, al mismo precio se incrementa la cantidad, ¿no? Cantidad 1, cantidad 2. Al mismo precio se incrementa el consumo. De 40, veamos qué porcentaje. Ya, 14 dividido para 40. 35%. Muy bien. Entonces, lo que quiero que analicen aquí es cómo se diferencia entre un movimiento de la curva y un desplazamiento. Entonces, el movimiento es dentro de la misma curva y el desplazamiento es que la curva de demanda se proyecta hacia, en este caso, hacia la derecha porque aumentó. Pero podría regresar a la izquierda cuando cuando la demanda disminuye. En este caso, como vimos, el efecto que causa un bien sustituto, aquí tenemos la super, el bien sustituto es la eco. Entonces vemos cómo se incrementa la demanda, ¿no? La demanda en la super disminuyó en el 48%, mientras que en la eco aumentó el 35%. Podemos ver el efecto entonces aquí de cómo un bien sustituto puede incrementarse en la demanda mientras el otro bajó. ¿Por qué? Por el efecto de los precios. Bien, hasta aquí quedamos en este análisis. Ustedes ya saben qué es movimiento y qué es desplazamiento. Yo quisiera que ustedes, les voy a indicar para que ustedes hagan un ejemplo con los bienes complementarios, con el ingreso del consumidor y con el gasto, con los gustos de preferencias. Entonces, yo ya les indicaré cómo hacer esta tarea, indicándoles y más o menos ustedes viendo cómo hicimos el ejercicio, ¿no? Lo que quiero que ustedes comprendan bien es que aprendan a diferenciar entre movimiento y desplazamiento. El movimiento cuando cambiamos el precio y el desplazamiento cuando cambiamos cualquiera de las otras determinantes. Bien, gracias jóvenes.